Julia estaba sentada junto a la ventana de su cocina, observando cómo el sol se colaba tímidamente entre las hojas de los árboles. Afuera, el coche deportivo de Miguel, un flamante modelo plateado, desaparecía por la curva. Era el tercer día consecutivo que Miguel salía temprano, dejando tras de sí solo excusas vagas sobre reuniones imprevistas. «Cariño, ¿no puedes quedarte para desayunar?», le había preguntado esa mañana mientras él se ajustaba la corbata frente al espejo. «Hoy no, Julia». «Una junta a primera hora con clientes importantes», respondió él sin mirarla siquiera. Miguel se apresuró hacia la puerta, dejando su taza de café casi intacta. Julia no pudo evitar sentirse incómoda. Algo en su actitud había cambiado. En los últimos meses, había notado pequeños detalles, un perfume diferente impregnando su ropa, llamadas que atendía lejos de ella y el constante brillo de mensajes en su teléfono, siempre bloqueado. Ese mismo día, Julia decidió limpiar la habitación de invitados, algo que hacía ocasionalmente para mantener la casa en orden. Al vaciar los bolsillos de una chaqueta de Miguel que estaba tirada en una silla, encontró un recibo que la hizo detenerse. Era de una joyería exclusiva en el centro de la ciudad, un collar con incrustaciones de esmeraldas. El precio exorbitante la hizo sentir un nudo en el estómago. Recordó cómo, apenas unas semanas antes, le había pedido un brazalete de cumpleaños que había visto en una tienda local. Miguel había sonreído, pero luego le dijo que era mejor ser prácticos con los gastos. Julia se sentó en el borde de la cama, sosteniendo el recibo entre sus dedos. Su intuición le decía que algo no estaba bien, pero el temor de confrontar la verdad era aún mayor. Sacó su teléfono y marcó a su amiga Clara, alguien que siempre había sido su roca en momentos de incertidumbre. «¿Puedes venir a casa?», preguntó Julia con un hilo de voz. «Necesito hablar contigo». Clara llegó media hora después, llevando consigo una bolsa con pastelillos, como si intuviera que el día sería largo. Escuchó a Julia con atención mientras ésta le mostraba el recibo. «¿Qué piensas hacer?», preguntó Clara con cautela. «No lo sé. Tengo miedo de enfrentar a Miguel sin pruebas sólidas». «¿Y si estoy equivocada?», Julia hizo una pausa, insegura. «Entonces consigue esas pruebas», dijo Clara con firmeza. «Y cuando las tengas, estarás lista para lo que venga». Clara ayudó a Julia a buscar más pistas. Juntas revisaron documentos, correos electrónicos, e incluso el historial de transacciones en la computadora de Miguel. Lo que encontraron fue más revelador de lo que Julia hubiera imaginado: transferencias a cuentas extranjeras, reservas de vuelos para 2 personas y mensajes de texto cargados de promesas dirigidos a un contacto guardado, como Amelia P. Julia sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Su corazón latía con fuerza mientras observaba la pantalla del ordenador. Cada palabra era una daga que atravesaba los recuerdos de sus años juntos. «¿Qué hago ahora?», preguntó, casi en un susurro. Clara le apretó la mano con fuerza. «Por ahora, respira. Pero tienes que prepararte, Julia. Esto no va a ser fácil». Esa noche, cuando Miguel regresó, Julia lo observó con ojos diferentes. Él le sonrió brevemente y se dirigió a la cocina, como si nada hubiera pasado. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Miguel casualmente mientras sacaba una botella de agua del refrigerador. Julia lo miró fijamente, tratando de descifrar la verdad detrás de sus palabras. Pero no era el momento de enfrentarlo. «No todavía». «Bien», respondió, fingiendo normalidad. Sin embargo, sabía que la verdad estaba mucho más cerca de salir a la luz de lo que Miguel podía imaginar. Al día siguiente, Julia no pudo concentrarse en nada más que en las evidencias que había encontrado. Cada vez que pensaba en el nombre Amelia P., sentía cómo se le encogía el corazón. Decidida a descubrir la verdad, tomó una decisión audaz: investigaría por su cuenta. Clara, siempre dispuesta a ayudar, se reunió con ella en una cafetería discreta para planear el siguiente paso. «¿Qué sabemos hasta ahora?», preguntó Clara mientras sacaba su libreta, lista para anotar cualquier detalle relevante. «Sabemos que Miguel ha estado haciendo transferencias regulares a una cuenta en Suiza. También encontramos reservas de vuelos y mensajes que parecen bastante comprometedores», respondió Julia,
sintiéndose como una detective improvisada. ¿Y qué hay de Amelia?, preguntó Clara con interés. Es lo que más me inquieta. Necesito saber quién es y qué papel juega en todo esto. Clara se inclinó hacia Julia con una mirada decidida. Entonces vamos a averiguarlo. Esa misma tarde, Julia regresó a casa y esperó a que Miguel saliera para su reunión nocturna. Observó desde la ventana cómo él se alejaba en su coche, sin sospechar que ella estaba más alerta que nunca. Aprovechando su ausencia, Julia revisó nuevamente la computadora de Miguel, pero esta vez con más atención. Entre los archivos de su correo, encontró una conversación reciente con Amelia. El contenido era irrefutable: mensajes románticos, fotos de cenas elegantes y un itinerario detallado para un viaje a París que había planeado para el próximo mes. Julia sintió que el mundo se le venía encima. Las palabras en la pantalla se difuminaban mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Mi amor, pronto todo será perfecto. Seremos libres para vivir nuestra vida juntos, decía uno de los mensajes. De repente, el sonido de un coche entrando en el garaje hizo que su corazón se detuviera. Miguel había vuelto antes de lo esperado. Julia cerró rápidamente la computadora y trató de recomponerse. Respiró hondo y se dirigió a la sala con la esperanza de parecer tranquila. ¿Qué haces aquí?, preguntó Miguel, claramente sorprendido de verla. Nada importante, solo descansando un poco, respondió Julia, ocultando el temblor en su voz. Miguel la miró fijamente durante un segundo, como si intentara descifrar algo en su expresión, pero luego simplemente se encogió de hombros y subió las escaleras hacia su despacho. Julia sabía que no podía permitirse otro error. Necesitaba actuar rápido, pero con cautela. Esa noche, mientras Miguel dormía, revisó su teléfono que él había dejado cargando en la mesita de noche. Encontró mensajes recientes de Amelia, pero esta vez uno llamó especialmente su atención. Nos vemos mañana a las 8 en el restaurante. No puedo esperar para verte. Julia tomó una captura de pantalla del mensaje y se lo envió a Clara. Lo tengo, escribió en el mensaje. Mañana sabré quién es Amelia P. El plan estaba en marcha. Julia iría al restaurante a las 8 y confrontaría a Miguel y a Amelia directamente. Pero mientras se preparaba mentalmente para lo que venía, una idea aún más oscura comenzó a formarse en su mente. ¿Y si todo esto era solo la punta del iceberg? ¿Y si había algo más detrás de las mentiras de Miguel? La noche llegó más rápido de lo que Julia esperaba. Vestida con un abrigo oscuro y gafas de sol para no llamar la atención, llegó al restaurante 20 minutos antes de la hora indicada en el mensaje. Escogió una mesa apartada desde donde tenía una vista clara de la entrada y el salón principal. El lugar era elegante, con luces tenues y música suave en el fondo. Era el tipo de restaurante que Miguel solía frecuentar en sus reuniones de negocios. Julia se sentó en la penumbra, con el corazón latiendo aceleradamente mientras fingía mirar un menú. A las 8 en punto, Miguel entró por la puerta, vestido impecablemente con un traje oscuro. Llevaba consigo un pequeño ramo de flores, algo que no hacía para ella desde hacía años. Julia apretó los dientes, controlando su impulso de confrontarlo de inmediato. Pocos minutos después, apareció una mujer que capturó de inmediato la atención de Miguel. Era Amelia. Alta, elegante y con un aire sofisticado que parecía sacado de una película. Llevaba un vestido rojo que llamaba la atención de todo el restaurante. Miguel se levantó para recibirla y, sin dudarlo, le entregó las flores y un beso en la mejilla que duró un segundo más de lo necesario. Julia sintió una punzada en el pecho, pero se obligó a mantener la calma. Se inclinó ligeramente para escuchar la conversación, aunque el ruido del restaurante hacía difícil captar cada palabra. Lo logré, dijo Miguel con una sonrisa. Ya casi todo está listo. Eso espero, Miguel. No quiero más retrasos, respondió Amelia, con un tono firme que destilaba autoridad. ¿Listo para qué?, pensó Julia mientras intentaba entender el contexto de sus palabras. De repente, Miguel sacó de su maletín un sobre grande y lo colocó sobre la mesa. Amelia lo abrió, revisando con cuidado su contenido. Desde su ángulo, Julia apenas pudo distinguir documentos con sellos y firmas.
Amelia asintió con satisfacción antes de guardar el sobre en su bolso. Perfecto. Esto será suficiente para cerrar el trato en París. Todo debe salir según lo planeado, Miguel. No quiero sorpresas desagradables, dijo Amelia con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Confía en mí, Amelia. Todo está bajo control, respondió Miguel, inclinándose hacia ella para tomar su mano. Julia no podía soportar más. La furia y el dolor se acumulaban en su interior. Sin pensarlo dos veces, se levantó y caminó decidida hacia la mesa. Miguel y Amelia la notaron de inmediato. La sorpresa en el rostro de Miguel fue palpable. «¿Julia? ¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó él, claramente desconcertado. Amelia la miró con una mezcla de curiosidad y desdén. «Eso mismo me pregunto yo», respondió Julia con voz firme, ignorando la incomodidad de Miguel. «¿Tal vez puedas explicarme qué significa todo esto?». Miguel se levantó apresuradamente, intentando calmar la situación. «Cariño, esto no es lo que parece». Julia lo interrumpió, señalando a Amelia. «¿Quién es ella, Miguel? ¿Otra reunión de negocios, dices? ¿O esto es algo más?». Amelia, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se cruzó de brazos y habló con calma. «Soy Amelia Parker. Y creo que tu esposo te debe muchas explicaciones». Miguel palideció. Julia lo miró fijamente, esperando una respuesta. Pero en lugar de explicaciones, Miguel retrocedió un paso, como si estuviera atrapado. Amelia sonrió con frialdad y se levantó de la mesa. «Parece que tienen mucho de qué hablar. Yo me retiro. Buenas noches». Sin decir más, Amelia salió del restaurante, dejando a Julia y a Miguel solos en medio de un silencio incómodo y decenas de miradas curiosas. Julia lo enfrentó con los ojos llenos de rabia y decepción. «¿Qué significa todo esto, Miguel? ¿Qué estás planeando?». Miguel, balbuceando, trató de encontrar las palabras, pero Julia sabía que esta noche no obtendría toda la verdad. Sin embargo, algo le quedó claro: lo que sea que estuviera sucediendo no solo involucraba una infidelidad, sino algo mucho más grande. Esa noche, Julia regresó a casa antes que Miguel. Su mente estaba saturada de preguntas y posibilidades, pero una cosa era clara: su esposo estaba envuelto en algo mucho más turbio de lo que jamás imaginó. Al entrar, se sentó en el sillón del salón, dejando las luces apagadas. El silencio de la casa era ensordecedor, y con cada minuto que pasaba, su furia y determinación crecían. Cerca de la medianoche, escuchó las llaves girando en la cerradura. Miguel entró lentamente, intentando no hacer ruido, pero se detuvo en seco al verla allí, en la penumbra. «Julia», dijo con voz vacilante, dejando su maletín en el suelo. «¿Por qué no estás en la cama?». «¿Por qué estoy esperando respuestas, Miguel?», respondió ella, cruzándose de brazos. «¿Quién es Amelia Parker? ¿Qué es lo que realmente está pasando?». Miguel se frotó la nuca, visiblemente incómodo. Caminó hacia el sofá, pero Julia levantó una mano para detenerlo. «No te sientes. Habla». Él suspiró, evitando su mirada. «Es solo trabajo. Amelia es una socia comercial importante y lo que viste fue una transacción. Nada más». Julia se levantó, furiosa. «¿Crees que soy estúpida? Vi esos documentos. Vi cómo actuaban. Esto no es solo trabajo, Miguel. ¿Cuánto tiempo más planeas mentirme?». Miguel trató de calmarla, extendiendo las manos. «Julia, escúchame. No tiene sentido exagerar las cosas. Todo está bajo control». «No, no está bajo control», gritó ella, señalándolo con el dedo. «¿Crees que no me doy cuenta de lo que está pasando? Nuevos trajes, reuniones constantes, llamadas a escondidas. ¿Y ahora esta mujer? ¿Qué estás haciendo, Miguel?». Por primera vez en mucho tiempo, Miguel levantó la voz. «Estoy intentando salvarnos». ¿Eso es lo que quieres oír? Estoy haciendo lo necesario para asegurar nuestro futuro». Julia retrocedió, confundida. «¿Salvarnos? ¿De qué? ¿Qué significa eso?».
Miguel negó con la cabeza, visiblemente frustrado. No puedes entenderlo, Julia. Es complicado. Y cuanto menos sepas, mejor para ti. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. ¿Mejor para mí?, dijo ella con un tono helado. ¿Así es como lo justificas? No voy a quedarme sentada mientras arruinas todo lo que hemos construido juntos. No voy a cerrar los ojos como si nada estuviera pasando. Miguel miró hacia otro lado, incapaz de responder. Julia lo observó por un largo momento antes de dar un paso hacia él. Tienes hasta mañana para decirme la verdad. Toda la verdad. O te juro que descubriré lo que estás ocultando, con o sin tu ayuda. Sin esperar una respuesta, Julia subió las escaleras y cerró la puerta del dormitorio con un portazo. Miguel se quedó abajo, hundido en el sillón, con la mirada fija en el suelo. Esa noche, Julia no pudo dormir. Mientras repasaba los eventos del día, tomó una decisión. Si Miguel no hablaba, ella misma se encargaría de desenmarañar la verdad. Al amanecer, revisó su teléfono y marcó el número de su mejor amiga, Carla, quien además era abogada. «Carla, necesito tu ayuda», dijo Julia, con la voz firme pero llena de ansiedad. «Creo que Miguel está metido en algo muy serio». «¿Qué tan serio?», preguntó Carla, inmediatamente alerta. Julia respiró profundamente. «Infidelidad, quizás. Pero creo que también hay algo ilegal. Necesito saber cómo investigar esto sin que él lo descubra». Carla permaneció en silencio por unos segundos antes de responder. «Puedo ayudarte. Pero, Julia, debes estar preparada. Lo que encuentres podría ser peor de lo que imaginas». Julia cerró los ojos, sabiendo que no había vuelta atrás. «Lo estoy. Cuéntame qué necesito hacer». Carla llegó al café acordado puntualmente. Julia ya estaba esperándola, con una carpeta en las manos que contenía documentos que había recopilado en los últimos días. Tenía el rostro serio, pero en su mirada brillaba una mezcla de determinación y miedo. «Aquí están todos los recibos, movimientos bancarios sospechosos y las notas de las reuniones improvisadas que Miguel ha tenido en estos meses», dijo Julia, entregándole la carpeta a Carla. «También encontré un contrato firmado con el nombre de Amelia Parker. Pero lo extraño es que no figura en los registros oficiales de la empresa». Carla comenzó a revisar los documentos, pasando cada página con atención. «Esto ya no es solo un asunto personal, Julia», dijo finalmente, levantando la vista. «Si estos documentos son lo que parecen, Miguel podría estar involucrado en una red de fraude o lavado de dinero». Julia se llevó las manos a la cabeza. «¿Fraude? ¿Miguel? ¿Cómo llegamos a esto?». Carla puso una mano sobre la de Julia, intentando calmarla. «Es mejor no adelantarnos. Pero hay algo claro, necesitamos pruebas más sólidas». «¿Tienes acceso a su computadora o teléfono?». Julia asintió con duda. «Sé su contraseña del portátil, pero nunca me ha dejado tocar su teléfono. Últimamente lo lleva encima todo el tiempo». «Empecemos con el portátil», dijo Carla. «Quiero ver si hay algo más que pueda confirmarnos lo que está pasando». Esa misma noche, Julia esperó a que Miguel se durmiera profundamente. Con cuidado, salió del dormitorio y bajó las escaleras hacia el despacho donde él solía trabajar. Encendió su laptop, temblando mientras escribía la contraseña. El escritorio digital estaba lleno de carpetas con nombres genéricos como presupuesto y documentos. Nada parecía fuera de lo normal. Sin embargo, una carpeta oculta llamó su atención. Julia tardó un momento en descifrar cómo acceder a ella, pero cuando lo logró, su estómago se hundió. Dentro de la carpeta había una lista de transferencias bancarias a cuentas extranjeras. Los montos eran alarmantes, y los destinatarios eran empresas con nombres que nunca había escuchado. También encontró un archivo titulado Plan-Parker PDF. Al abrirlo, sus ojos se llenaron de incredulidad. Era un plan detallado para desviar fondos de la empresa de Miguel hacia cuentas en el extranjero. Además, incluía referencias a Amelia Parker como socia clave en el proceso. Julia sintió como el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Tomó fotos de todo con su teléfono y envió los archivos a Carla.
Luego, cerró la computadora y subió las escaleras, su corazón latiendo con fuerza. En el dormitorio, Miguel seguía durmiendo profundamente, ajeno a lo que ella había descubierto. Al día siguiente, Carla llamó temprano. «Esto es grave, Julia», dijo con tono serio. «Lo que encontraste confirma que Miguel está involucrado en un fraude financiero. Si la empresa descubre esto antes de que podamos actuar, podría arrastrarte a ti también». «¿Tu firma aparece en alguno de esos documentos?». Julia negó con la cabeza, aunque Carla no podía verla. «No que yo haya visto. Pero no estoy segura de qué más puede haber escondido». Carla suspiró. «Tenemos que movernos rápido. Necesito que consigas acceso a su teléfono. Allí podría haber más pruebas, y quizá respuestas sobre quién es realmente Amelia Parker». Julia sintió un nudo en el estómago. Sabía que enfrentarse a Miguel directamente no era una opción. Pero también sabía que estaba en un punto sin retorno. «Lo haré», dijo finalmente, con voz firme. «De alguna forma, lo haré». Julia pasó el día entero planeando cómo acceder al teléfono de Miguel. Sabía que era un riesgo, pero también sabía que era la única forma de obtener la verdad completa. Esa noche, cuando Miguel llegó a casa, Julia notó que estaba más relajado de lo habitual. «¿Todo bien en el trabajo?», preguntó, intentando sonar casual mientras le servía una copa de vino. «Sí, todo en orden», respondió Miguel, tomando un sorbo. «Parece que las cosas están finalmente estabilizándose». Julia forzó una sonrisa y continuó observándolo con atención. Esperó a que Miguel se recostara en el sofá y encendiera la televisión, una rutina que siempre seguía después de la cena. Cuando él dejó su teléfono sobre la mesa de centro y cerró los ojos por un momento, Julia supo que era su oportunidad. «¿Quieres un poco más de vino?», preguntó, levantándose rápidamente. Miguel abrió los ojos medio dormido y asintió. Mientras Julia se dirigía a la cocina, tomó el teléfono y lo deslizó discretamente en el bolsillo de su bata. Lo puso sobre la encimera de la cocina y, con las manos temblorosas, intentó desbloquearlo. Sabía que la contraseña eran los 4 últimos dígitos del número de su casa, algo que él había mencionado hacía meses. El teléfono se desbloqueó y Julia sintió una mezcla de alivio y miedo. Rápidamente comenzó a revisar sus mensajes y correos electrónicos. Encontró varios mensajes recientes de Amelia Parker, con frases como «todo listo para la transferencia final» y «asegúrate de que Julia no sospeche nada». El descubrimiento la dejó helada, pero siguió adelante. Revisó las aplicaciones bancarias y encontró transferencias recientes a cuentas con nombres que coincidían con los documentos del portátil. Todo apuntaba a una operación cuidadosamente planeada para desviar dinero de la empresa. Julia tomó capturas de pantalla de todo y las envió a Carla. Apenas terminó, escuchó los pasos de Miguel acercándose. «¿Qué haces aquí?», preguntó él desde la entrada de la cocina. Julia respiró hondo, intentando ocultar el teléfono mientras lo volvía a colocar en la mesa. «Solo estaba buscando algo para picar». «¿Quieres algo?», respondió con una sonrisa que apenas pudo sostener. Miguel la observó por un momento, pero luego se encogió de hombros. «No, estoy bien». «Pero ven al sofá, estoy viendo un documental que te podría interesar». Julia asintió, tratando de mantener la calma. Mientras regresaba al salón, su teléfono vibró con un mensaje de Carla. «Tenemos suficiente para actuar. Nos vemos mañana temprano». Esa noche, Julia apenas pudo dormir. Sabía que al día siguiente tomaría medidas que cambiarían su vida para siempre. Pero también sabía que ya no podía mirar hacia otro lado. A la mañana siguiente, Julia salió temprano de casa mientras Miguel aún dormía. Se reunió con Carla en un despacho improvisado que ella había preparado en un pequeño café. Carla ya había compartido las pruebas con un contacto legal confiable. «Esto es más grande de lo que imaginamos, Julia», dijo Carla, señalando los documentos en la mesa. «Miguel no solo está defraudando a su empresa, está usando tu nombre en algunos de los contratos para cubrir sus huellas». Julia sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. «¿Qué significa eso para mí?».
Significa que si esto explota y no hacemos nada, podrías enfrentarte a problemas legales graves. Tenemos que actuar ya. Carla le explicó el plan. Juntas presentarían las pruebas a un abogado especializado en fraudes financieros, quien se encargaría de contactar con las autoridades. El objetivo era detener a Miguel antes de que pudiera mover más dinero o darse a la fuga. ¿Estás lista para esto?, preguntó Carla, mirándola fijamente. Julia respiró hondo y asintió. No tengo otra opción. Es hora de enfrentar la verdad. Con el plan en marcha, las dos amigas se prepararon para el enfrentamiento inevitable. Julia sabía que lo que venía no sería fácil, pero estaba lista para recuperar el control de su vida, sin importar las consecuencias. Ese mismo día, Julia y Carla acudieron al despacho de Esteban Landa, un abogado especializado en fraudes financieros. Esteban escuchó atentamente mientras Julia le contaba todo, desde las sospechas iniciales hasta los documentos que había descubierto. Es un caso sólido, dijo Esteban mientras revisaba las capturas de pantalla y los correos electrónicos. Pero necesitamos un paso más, evidencias claras que vinculen a Miguel con estas transferencias y, sobre todo, probar que está involucrando tu nombre sin tu conocimiento. Julia asintió, consciente de que el siguiente movimiento requeriría aún más valentía. ¿Qué sugieres?, preguntó Carla, siempre pragmática. Podemos contactar con un auditor privado para rastrear todas las transferencias y confirmar que los fondos están siendo desviados. Además, necesitamos que Julia mantenga la calma y actúe como si no supiera nada hasta que tengamos todas las pruebas. Solo así podemos asegurarnos de que Miguel no descubra el plan antes de tiempo. Julia sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras, pero sabía que era necesario. Lo haré, respondió, con determinación. Esa noche, cuando Miguel llegó a casa, Julia intentó comportarse con normalidad. Preparó la cena, charlaron superficialmente sobre su día, y él no pareció notar nada extraño. ¿Te fue bien en la reunión con los inversores?, preguntó Julia mientras recogía los platos. Sí, fue productiva, respondió Miguel con una sonrisa. Pronto verás cómo nuestras vidas cambian para mejor. Julia apenas pudo ocultar su ira al escuchar esas palabras. ¿Cómo puede hablar de mejorar nuestras vidas mientras me arrastra con él al desastre?, pensó. Pero mantuvo la compostura. Después de la cena, mientras Miguel revisaba unos documentos en su despacho, Julia revisó su teléfono en busca de actualizaciones de Carla o Esteban. Un mensaje llegó minutos después. El auditor ha encontrado más transferencias sospechosas. Necesitamos una copia de los documentos físicos que Miguel está usando. ¿Puedes obtenerlos?, Julia sintió como su corazón se aceleraba. Sabía que esos documentos estaban en el despacho de Miguel, pero entrar ahí sin que él se diera cuenta era extremadamente arriesgado. Sin embargo, no había otra opción. Horas más tarde, cuando Miguel se retiró a dormir, Julia esperó en silencio. Escuchó cómo su respiración se hacía más profunda y constante. Era su señal. Con cuidado, abrió la puerta del despacho y buscó en los cajones del escritorio. Encontró una carpeta marcada con el nombre de una de las empresas mencionadas en los correos electrónicos. Dentro estaban los contratos originales, las transferencias y lo que parecía ser un cronograma detallado de los movimientos financieros. Julia tomó fotos de todo con su teléfono. Mientras lo hacía, escuchó un ruido detrás de ella. Su corazón se detuvo. ¿Julia?, preguntó Miguel, entrando al despacho con una mirada confusa. Julia apretó los documentos contra su pecho, buscando desesperadamente una excusa. No podía dormir y pensé en revisar algunos papeles de la empresa, dijo, intentando sonar tranquila. Miguel frunció el ceño, pero no dijo nada. Después de unos segundos de tensión insoportable, finalmente asintió. Deberías descansar. Mañana será un día largo, dijo, dándose la vuelta y regresando a la habitación. Julia soltó un suspiro de alivio, pero sabía que el tiempo se estaba agotando. Ahora, más que nunca, debía actuar rápido. Al día siguiente, Julia se reunió con Esteban en su despacho, llevando consigo las fotos que había tomado de los documentos.
Mientras el abogado revisaba las imágenes, su expresión cambió de concentrada a satisfecha. Esto es perfecto. Aquí está la evidencia directa de que Miguel ha estado desviando fondos a cuentas que ni siquiera están registradas bajo el nombre de la empresa. Además, estos contratos confirman que usó tu firma falsificada para algunas transacciones. Con esto, podemos construir un caso sólido. Julia sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Habían avanzado, pero también sabía que el riesgo aumentaba con cada paso. ¿Cuál es el siguiente movimiento?, preguntó, mientras Carla la observaba desde el otro lado de la mesa, ansiosa. Necesitamos llevar esto al juez inmediatamente, pero lo haremos en secreto. Si Miguel se entera antes de tiempo, podría intentar escapar o incluso destruir más evidencia. Mientras tanto, es fundamental que mantengas las apariencias, respondió Esteban. Julia asintió, sabiendo que tenía que ser cautelosa, pero la idea de estar bajo el mismo techo que Miguel mientras él desconocía que todo estaba a punto de derrumbarse, era aterradora. Esa noche, Julia regresó a casa y encontró a Miguel en un estado de euforia. Estaba sirviéndose una copa de vino y sonreía de manera triunfante. Tengo noticias increíbles, Julia. Casi todo está listo. Dentro de unas semanas, daremos el paso más importante de nuestras vidas, dijo mientras levantaba su copa. Julia fingió una sonrisa y levantó su copa también. Eso suena emocionante. ¿A qué te refieres?, preguntó, tratando de parecer genuinamente interesada. Miguel se acercó y le tomó la mano. Solo confía en mí. Todo está bajo control y pronto seremos libres de todas estas cargas. Julia sintió un escalofrío. Sabía que las cargas de las que hablaba eran ella, la empresa y todo lo que él estaba a punto de abandonar para comenzar una nueva vida con su amante. Al día siguiente, Esteban presentó la denuncia formal ante las autoridades, incluyendo las pruebas recopiladas. El juez aprobó una orden para congelar todas las cuentas relacionadas con Miguel y las empresas fantasma que había creado. Mientras tanto, Esteban y Carla se aseguraron de que Julia estuviera protegida. Contrataron un equipo de seguridad para vigilar su casa y escoltarla a todas partes. Unos días después, Miguel entró en su despacho con el ceño fruncido. Julia lo observaba desde la cocina, intentando no llamar la atención. Lo vio tomar su teléfono y hacer varias llamadas, cada vez más frustrado. ¿Qué significa que las cuentas están congeladas?, gritó en una llamada. Julia escuchó desde el pasillo, sintiendo cómo la adrenalina subía en su cuerpo. Miguel estaba empezando a darse cuenta de que algo estaba mal. No puede ser. ¿Quién hizo esto?, insistía. Finalmente, Miguel salió del despacho, con una expresión de furia contenida. Julia, necesito que hablemos, dijo, su tono serio y frío. Julia respiró hondo y lo siguió al salón. ¿Qué sucede?, preguntó, aparentando calma. Parece que alguien está interfiriendo en mis negocios. ¿Sabes algo sobre esto?, preguntó, con la mirada fija en ella. Julia lo miró directamente a los ojos, sin parpadear. No tengo idea de lo que hablas, Miguel. Tal vez deberías revisar tus propios errores. Él se quedó en silencio, evaluándola, como si intentara descifrar si decía la verdad. Finalmente, se levantó y se dirigió a la puerta. Voy a la oficina. Esto tiene que solucionarse hoy. Julia observó cómo se marchaba, sabiendo que era cuestión de tiempo antes de que todo estallara. La trampa estaba a punto de cerrarse. Mientras Miguel estaba fuera, Julia recibió una llamada de Esteban. Todo está en marcha. La orden judicial se está ejecutando ahora mismo. Las propiedades asociadas a las cuentas fantasma están siendo intervenidas, y la policía está vigilando sus movimientos. Es cuestión de horas para que Miguel reciba una notificación oficial, dijo con tono firme. Julia sintió una mezcla de alivio y tensión. La lucha estaba llegando a su punto culminante, pero sabía que Miguel no se rendiría fácilmente. En la oficina, Miguel estaba perdiendo el control. Sus llamadas a los bancos no daban resultados, y sus contactos en el extranjero comenzaban a evitarlo.
Encerrado en su despacho, revisaba frenéticamente los documentos, intentando encontrar una forma de revertir la situación. De repente, su teléfono vibró con un mensaje. Era de uno de sus aliados en las empresas fantasma. Nos han descubierto. Estoy fuera. No me llames más. Miguel apretó los puños, lleno de rabia. Comenzó a darse cuenta de que estaba solo. Sin aliados, sin acceso a las cuentas y con una red de pruebas apuntando directamente hacia él. Mientras tanto, Julia recibió un mensaje de Carla. Ha pasado al siguiente nivel. Está intentando contactar con más abogados. Prepárate, porque en cualquier momento vendrá a buscarte. Julia se preparó mentalmente para el enfrentamiento. Sabía que Miguel sospecharía de ella, pero también sabía que tenía todas las cartas a su favor. Esa noche, Miguel regresó a casa. Sus pasos eran pesados y su rostro estaba descompuesto. Julia estaba en la sala, esperándolo con calma. ¿Qué hiciste?, preguntó él, con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Qué hice yo?, respondió Julia, con una tranquilidad que lo desarmó. Tal vez deberías preguntarte qué has hecho tú. Miguel avanzó hacia ella, con el semblante furioso. ¿Crees que puedes destruirme? ¿Sabes cuántos años me tomó construir todo esto? No tienes idea del daño que estás causando. Julia se levantó, manteniéndose firme. El daño no lo causé yo, Miguel. Tú lo hiciste, y no solo a la empresa, sino a nuestra vida, a nuestra familia. Pero ya no más. Todo lo que construiste sobre mentiras está derrumbándose, y lo sabes. Miguel la miró fijamente, como si por primera vez se diera cuenta de que ya no tenía control sobre ella. Esto no termina aquí, dijo finalmente, con un tono frío. Encontraré la manera de salir de esto. Julia sonrió levemente. Buena suerte con eso. Mientras tanto, te sugiero que prepares tus respuestas para el juez. Miguel la miró una última vez antes de girarse y salir de la sala, dejando la puerta abierta de golpe. Minutos después, el timbre sonó. Julia abrió la puerta y se encontró con dos agentes de policía. ¿Señora Julia Montiel?, preguntó uno de ellos. Sí, soy yo. Venimos a entregar la orden de detención contra el señor Miguel Montiel. ¿Está en casa?, Julia señaló hacia el pasillo. Los agentes avanzaron mientras ella observaba cómo su marido enfrentaba el resultado de sus propias acciones. Miguel intentó resistirse, pero los agentes lo sometieron rápidamente. Mientras lo escoltaban hacia el coche patrulla, él giró la cabeza hacia Julia. Esto no ha terminado. Julia lo miró sin emoción y cerró la puerta. En su estudio, Julia se sentó y respiró profundamente. Por primera vez en meses, sintió que tenía el control de su vida nuevamente. Miró una foto antigua de su familia y la dejó caer sobre la mesa. Era el comienzo de una nueva etapa, y sabía que, aunque no sería fácil, finalmente estaba libre. Los días siguientes a la detención de Miguel fueron un torbellino de emociones y ajustes. Julia sabía que la batalla legal no había terminado, pero el primer gran paso estaba dado. La empresa, aunque golpeada, seguía en pie gracias a las medidas que había tomado con Esteban y Carla. En una reunión extraordinaria del Consejo de Administración, Julia se dirigió a los directivos con una seguridad que nunca antes había sentido. Este es un nuevo comienzo para todos. Durante años, se construyó una fachada de éxito basada en prácticas dudosas, pero eso terminó. A partir de hoy, la transparencia será nuestro principal pilar, declaró, ganándose el respeto y los aplausos de sus colegas. Mientras tanto, Miguel enfrentaba cargos de fraude, malversación de fondos y lavado de dinero. Aunque intentó culpar a otros, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Los socios que alguna vez lo respaldaron ahora lo evitaban, temerosos de quedar implicados en su caída. Carla, por su parte, asumió un papel clave dentro de la empresa. Su aguda capacidad de análisis financiero ayudó a estabilizar las operaciones, ganándose un lugar importante en el equipo directivo. Un día, mientras revisaba documentos en su oficina, Julia recibió una llamada inesperada. Señora Montiel, soy el abogado de Miguel. Mi cliente desea hablar con usted.
Julia dudó, pero accedió a la reunión. En el centro de detención, se encontró con un Miguel muy diferente. Había perdido la arrogancia y lucía abatido. ¿Qué quieres, Miguel?, preguntó, manteniendo la calma. Quiero disculparme, dijo él, con un tono de voz que apenas era audible. Sé que nada de lo que diga puede cambiar lo que hice, pero, lo siento. Julia lo miró fijamente, intentando discernir si sus palabras eran sinceras. Finalmente, respondió. No lo haces por mí, Miguel. Lo haces porque perdiste. Pero te agradezco que al menos reconozcas tu culpa. Él asintió, sin fuerzas para discutir. ¿Podrás perdonarme algún día?, preguntó. Julia se levantó, sin apartar la vista de él. No es mi perdón lo que necesitas, sino el tuyo. Aprende algo de esto, Miguel. Porque yo ya no soy la misma mujer que engañaste. Sin esperar respuesta, salió de la sala. De regreso a casa, Julia sintió el peso de lo que había dejado atrás. Durante años, había vivido atrapada en una relación y en un entorno que la hacían dudar de sí misma. Ahora, estaba lista para construir una vida diferente. Pasaron los meses, y la empresa comenzó a prosperar bajo el liderazgo de Julia y su renovado equipo. Las noticias de la caída de Miguel se desvanecieron, reemplazadas por titulares sobre la recuperación de la empresa y su nuevo enfoque ético. Una tarde, Carla apareció en su despacho con una sonrisa. ¿Lista para el siguiente reto?, Julia asintió, levantándose de su silla. Siempre. Esa noche, Julia salió a caminar por el parque cercano a su casa. Respiró profundamente, disfrutando del aire fresco y el sonido de las hojas moviéndose con el viento. Sintió que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control total de su vida. Miró el horizonte con determinación. Su pasado no la definía. Su fuerza, su valentía y su capacidad de reconstruirse sí lo hacían. Había renacido, y nada ni nadie volvería a detenerla.